Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, retomamos más o menos la actividad del canal de manera relativa, porque como les dije en mis últimos videos, en los videos en los que pues destaqué cuáles fueron mis discos favoritos del año pasado, diversas ocupaciones personales me tienen con poco tiempo disponible y por tanto con poco tiempo para invertirle al canal. Así que durante estos meses, por lo menos de inicio de año, seguirá siendo baja la actividad del canal, lamentablemente, pero el canal por supuesto no desaparecerá y se están cocinando varias cosas de todas maneras y siempre intentaré estar sacando videos nuevos, así que siempre estén atentos. Y uno de esos que quería publicar desde el año pasado y que de hecho prometí para ser publicado antes de que terminara el año pasado y pues como ven no lo logré, fue el ranking de la discografía de Deftones. En esta oportunidad vamos nuevamente después de mucho tiempo a hacer una nueva entrega en el canal de el peor al mejor, donde tomo la discografía de una banda y la ranqueo en el orden en el que yo creo que va, de su disco menos destacado a su disco más destacado. En esta oportunidad lo vamos a hacer con la discografía de la legendaria banda californiana Deftones, banda que seguramente ya conocerán al menos de nombre, muchos ya serán fans, algunos serán detractores, no sé, también hay hate en torno a Deftones, pero dudo pues que si una persona no tiene interés absoluto en Deftones pues esté viendo este video. En todo caso, tomaremos sus 9 discos y los ordenaremos del peor al mejor. Del peor al mejor, obviamente ahí son términos bastante fuertes y no tienen por qué ser así de radical, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Antes de empezar, hay que hacer dos aclaraciones preliminares que a mi parecer son muy importantes, sobre todo una de ellas. La tal vez un tanto menos importante, pero que es, creo yo, una obviedad y que da hasta vergüenza tener que repetirla en todas estas listas, pero siempre es mejor hacerlo, es que es una lista personal y cada uno tendrá su lista en relación a cómo ordenaría los discos de Deftones, aunque debo decir que si ustedes están familiarizados en torno a la discusión de la discografía de Deftones, sabrán que más o menos hay un consenso respecto a cuáles son sus discos menos destacados y cuáles son sus discos más destacados. Yo no me voy a salir mucho de ese consenso, la verdad, así que no habrá grandes sorpresas acá. No voy a poner sus discos más aclamados en el fondo, ni necesariamente ni voy a poner sus discos menos aclamados o más, digamos, regularmente tratados en la cima. Así que tampoco habrá tantas sorpresas, pero bueno, igual intentaré justificar cada uno de los pasos, cada una de las posiciones. La segunda aclaración, que esta sí es crucial, es que a mi modo de ver hay dos maneras en las que uno puede ordenar, rankear una discografía. La una es atendiendo meramente a los gustos, es decir, simplemente tomar la discografía, en este caso de Deftones o eventualmente de cualquier banda, y rankearla sobre la base de los gustos personales. ¿Cuál es mi disco menos favorito? ¿Cuál le sigue? ¿Cuál le sigue? ¿Cuál le sigue? Y así hasta mi disco más favorito. Tal vez sería más fácil directamente yo decirles cuáles son mis discos favoritos de Deftones y ordenarlos así. El problema que tiene esto es que aunque el gusto se cultiva, y claramente no es lo mismo el gusto de una persona cultivada en un arte que el gusto de una persona no cultivada en un arte, la verdad es que igual el gusto es caprichoso y el gusto no tiene por qué coincidir con la importancia histórica y con la importancia musical, en este caso de un álbum musical. Claramente a uno le puede gustar un disco no tan destacado musicalmente y a uno también, y seguramente todos tenemos casos así, pueden haber discos importantísimos, históricos para la historia de la música o para la historia de ciertos géneros de la música que no son del agrado de uno, así de simple. Así que de hecho yo he hecho dos videos en esta sesión, en esta entrega del peor al mejor, y cada uno lo hice con cada uno de los criterios. Hice una discografía en ranking de la discografía de Slipknot y lo organicé plenamente sobre la base de mis gustos, e hice una de Metallica donde intenté poner a un lado mis gustos e intentar justificar por qué histórica y musicalmente ese debería ser el orden en el cual se rankea la discografía Metallica. Con ambas estoy arrepentido en el sentido de que yo las veo hoy y digo, debía hacer cambios, el orden no debió haber sido ese, pero bueno, así es la vida. Uno cambia de opinión con el tiempo. Así que bueno, intentaremos con la discografía de Deftones utilizar el segundo criterio, cuya dificultad es que uno pues tiene que argumentar más, pero bueno, para eso estamos. De hecho verán que mi disco favorito de Deftones no es el número 1. Entonces, pues nada, démosle inicio a Deftones, una breve introducción, aunque la banda es muy grande, muy importante, pero creo que vale la pena hacer una pequeña introducción, sobre todo porque hay una mala concepción en torno a la carrera de Deftones, que igual iremos desmenuzando en el orden de los discos, pero es importante marcarla desde el principio. A ver, Deftones es una banda que se forma en 1980
1988 en Sacramento, California. No obstante, tuvieron que pasar 7 años para que fuera publicado su disco debut, o sea que desde que se formaron hasta que publicaron su disco debut tuvieron bastantes años en los cuales fueron puliendo y buscando su sonido. Deftones inicia siendo una banda de new metal. La gente normalmente piensa en Deftones como una banda de new metal, y si prestamos atención a sus orígenes, en efecto es una banda de new metal. Ya vamos a ver por qué cuando empecemos a hacer el ranking. Pero el punto es que rápidamente Deftones trascendió el new metal y específicamente se metió dentro de los terrenos del metal alternativo, género el cual no inventaron, pero en el cual innovaron bastante y se convirtieron con el paso de los años probablemente en la banda más importante del metal alternativo. Así que es una banda histórica, una banda crucial con varios elementos particulares musicales, con un frontman muy particular en Chino Moreno, que por supuesto es una de las marcas registradas de la banda, y en general, si ustedes se fijan, una característica común a prácticamente todas las bandas de metal alternativo es que tienen frontmans, que tienen vocalistas muy particulares, muy especiales, como ningunos otros dentro del mundo del metal, al menos hasta esos años en los que surgieron, finales de los 90, o los 90 en general, principios de los 2000. Así que bueno, tomemos así pues los 9 discos de la discografía de Deftones, organicémoslos del peor al mejor, no le demos más vueltas al asunto, sin más preámbulos, demos el inicio, démosle con el ranking de la discografía de Deftones. En la posición número 9, como yo creo que más de uno lo puede intuir, para mí está el disco del año 2016, su penúltimo álbum de estudio hasta la fecha, Gore. Cuando llegó Gore, el sonido, la identidad, el estatus legendario de Deftones ya estaba ganado desde hace rato. No tenían mucho más que probar, especialmente porque, como un pequeño spoiler a lo que va a venir, venía la banda de una seguilla de discos muy destacados, bastante destacados, de al menos una trilogía muy interesante. Y cuando llegó Gore, no sé qué estábamos esperando más que otro disco sólido de Deftones, a lo mejor otra vuelta a su discografía, que ya habían dado para esa altura al menos 2 vueltas a su discografía, una muy radical, otra más mínima pero sustancial igual a mi parecer. Lamentablemente con Gore no les salió, a mi parecer, lo mejor de la banda. A ver, obviamente, como ya tenían un sonido, como ya habían establecido una identidad, por supuesto que aquí hay bastantes momentos destacables. Phantom Bride, por ejemplo, mi canción favorita del disco, una excelente canción, y hay varios momentos en muchas canciones en donde el sonido, la identidad de Deftones aparece. Y por supuesto que en ese sentido pues uno puede rescatar varios momentos. Pero uno de los puntos criticables de este disco, que a mi parecer son 2, y uno de ellos es precisamente eso, que son momentos. Este disco a mi parecer carece en muchos puntos de estructuración. Canciones como Acid Hologram, ¿qué nos quiere decir esa canción? Son como una colección de motivos no muy bien estructurados, y ciertamente no todos los géneros dentro del metal tienen que como responder a una estructuración bien interesante de canción, o bien desarrollada, o bastante cuadriculada. Ciertamente no. Hay muchos géneros que no responden a estas estructuras, pero el metal alternativo sí, y el sonido de Deftones sí, al menos no, o sea, desde los mismísimos inicios de su carrera. Y canciones como las que les menciono, Acid Hologram, Geometric Headdress, Rubicon, son canciones que no tienen una estructuración muy clara, son canciones que me parece que la forma de construir canción está muy vacía en temas como esos. Y por otro lado tenemos uno de los elementos también peor representados en este disco, que a mi parecer había sido una marca registrada de Deftones, sobre todo para su sonido particular, es la producción, la forma en la que se producen las guitarras, la forma en la que producen esa voz tan particular de Chino Moreno, esa voz que nos susurra, esa voz que también es capaz de gritar y cantar con mucha pasión. Aquí tenemos canciones bastante cuestionables a nivel de producción, principalmente por el hecho, bueno, son varios elementos, pero una de las cosas que más destaca negativamente a mi modo de ver es el sonido de las guitarras. Suenan exageradamente saturadas, ruidosas, pero en el mal sentido. Más adelante vamos a ver otro disco de Deftones que también tiene una producción ruidosa, pero muy bien emplazada, como muy bien articulada. Aquí es el ruido muchas veces por el ruido. Las guitarras suenan feo en muchas de esas canciones. Verdaderamente no son muy soportables por mí. Canciones como Geometric Headdress, como Hearts Wires,
que tiene como una mejor construcción, pero esas guitarras saturadas arruinan mucho la pieza. Al igual que en Xenon, una canción como Xenon por ejemplo, o la canción, pongo el nombre acá, no la voy a pronunciar, que tiene como un buen crescendo, un crescendo muy interesante, pero que es arruinado por la producción y por ejemplo por la producción de la voz de Chino Moreno. Los gritos de él se escuchan acá muy mal, muy saturados y me extraña, es decir, como que yo no sé si es que estaban probando con otro productor, porque si hay un caso en la carrera de Deftones donde cambian de productor y les sale muy bien, pero acá yo no sé si lo cambiaron. La verdad no recuerdo quién es el productor de este disco, pero no me gusta cómo están tratadas las guitarras y la voz de Chino Moreno acá. En Gore, en la canción Gore, a veces las guitarras son una pura bola de ruido, la batería suena clipeada ahí también. No sé, aquí intentan incorporar elementos, digamos que estaban presentes en ciernes en algunos de los discos anteriores y que van a explotar un poquito mejor en el disco posterior, que son la influencia del post-metal. Hacer los sonidos más etéreos, hacer las canciones más reposadas, pero aquí yo creo que no conjugan ni una buena producción y en muchos casos ni una buena estructuración de canción, y por eso para mí este es el noveno disco, el disco menos destacado de la carrera de Deftones, a pesar de que tiene muy buenos momentos, y por supuesto el sonido de Deftones siempre, digamos, se escabulle por los malos sonidos de este disco y logra presentarse en algunas partes de manera muy interesante. Pero en general, por eso yo creo que es el disco menos destacado de la carrera de Deftones. En la posición número 8, para mí, está el disco homónimo autotitulado, su cuarto álbum de estudio del año 2003, Deftones, el disco Deftones, que es un disco interesante. Yo no creo que sea un disco malo. Para mí, por ejemplo, Gore podríamos calificarlo como un disco mediocre. Deftones es un buen disco, pero palidece en muchas cosas. Bueno, digamos primero lo bueno. Después de White Pony, que fue el disco anterior a este, que por supuesto será un disco destacado dentro de este ranking, la banda encontró un sonido, trascendió el new metal, se logró establecer en el metal alternativo, y este disco confirma esa tesis. Digamos que si uno lo ve así a la luz de la banda en la que se convirtió, esta es una buena expresión de metal alternativo y del metal alternativo de Deftones. Aquí tenemos esas canciones bien emocionales, porque Deftones llegó a introducir, o fue una de las bandas que introdujo para ese momento histórico algo que no se veía mucho en el metal, que era como la belleza, sentimientos potentes, bien expresados. Podríamos decir que el metal gótico fue uno de los géneros que innovó en esto, pero la manera en la que lo hizo Deftones lo hizo propio. Y aquí tenemos casos ejemplares de esto, con canciones hermosas, dinámicas, perfectamente hechas, canciones como Hexagram o Minerva. ¿Qué temazo Minerva? Yo creo que en eso coincidimos todos. La voz de Chino Moreno susurrante, sensual, y introducir esa sensualidad, también un elemento característico de Deftones que en gran medida introdujo dentro de los mundos del metal, al menos de la manera en la que lo hace muy particular Chino Moreno, está ahí, clarísimo. La producción es muy buena, pero este disco tiene un par de cosas que no me parecen que lo hagan destacar tanto, y por eso lo pongo en la posición número 8. Primero, una canción en específico, Lucky You, una canción muy extraña que se sale de la dinámica del disco. No la entiendo muy bien, que alguien me explique Lucky You. Además, el disco en algunos puntos llega a ser un poco plano y no logra tener esas dinámicas que tenía White Pony, o sea, algo que ya habían hecho o que iban a tener muy bien discos posteriores incluso. Canciones como Good Morning Beautiful o Bloody Cape, por ejemplo. Entonces también podemos ver que en muchos puntos, además de que este disco no logra tener tanto dinamismo, no logra fluir tan bien como el disco anterior e incluso discos posteriores, pero solo viéndolo a la luz del disco anterior. Además de eso, este disco a veces se siente como, en algunos puntos, como una parte 2 de White Pony. Y claro, pararse al lado de una obra maestra es muy difícil. Normalmente, si uno ve las discografías de las bandas, de artistas importantes, cuando sacan una obra maestra, es muy difícil que el disco posterior a esa obra maestra pues esté a la altura, porque es muy difícil vivir a la altura de una obra maestra. Pero normalmente uno goza cuando la banda hace un giro para no repetir esa obra maestra e intenta poner su creatividad al servicio de un disco que de alguna manera busque reinventar, tal vez manteniendo el estilo, manteniendo el género y manteniendo la identidad, pero busque poner su creatividad en otro contexto, como por ejemplo lo hizo, no sé, Radiohead, cuando pasa del OK Computer al Key Day. Y acá parece que no se siente que la banda tomó tantos riesgos. Entonces vemos canciones por ejemplo como Death Blow
When Girls Telephone Boys o Battle Axe, que son interesantes pero que no son nada que no hayan hecho bien en el disco anterior, y mucho menos tan creativos y aventurados como sí lo fueron en discos posteriores. Entonces me parece que este disco a veces se siente, no sé cómo decirlo para que no suene feo, porque no es un disco así como de sobras, para nada, ni un lado B de White Pony, pero por momentos parece que sí. Por momentos parece que les faltó aventurarse mucho más, y eso obviamente le merma puntos. A ver, si uno lo escucha así aisladamente, es un muy buen disco, pero viéndolo a la luz de lo que ya había hecho Deftones, a la luz del desarrollo del género que ya estaba volviendo a explotar en los 2000 para ese año, ya creo que este año es Viva Emptiness de Catatonia, superior a mi parecer, recogiendo mucho la estela de Deftones. Entonces es por eso que este disco tal vez no destaca tanto, pero es un muy buen disco. Sin embargo, queda bajo a mi parecer a la luz de otros discos de Deftones, y por eso lo pongo en la posición número 8. Avanzando en la posición número 7, para mí está el disco, su segundo álbum de estudio, Around the Fur. Fue publicado en el año 1997 y a mi parecer es un disco muy interesante. ¿Qué tenemos acá? Deftones inicia siendo una banda de new metal, ciertamente, pero con este disco empieza la transición. Siendo nada más el segundo, empieza la transición hacia el metal alternativo. Este no es un disco de metal alternativo, aunque tiene cosas que, digamos, premonicionan el Deftones por venir. Por ejemplo, una canción como My Own Summer me parece que es la que abre el disco, me parece una muestra muy clara de eso, y se sigue conservando elementos del new metal. O sea, este disco puede estar ahí a medio camino entre el new metal y el metal alternativo. Eso es bueno en el sentido que es una evolución, representó ciertamente una evolución muy rápida para Deftones viniendo del new metal, cosa que no hizo prácticamente ninguna otra banda de new metal, pero al mismo tiempo a veces le juega en contra este disco, porque precisamente por eso a veces se siente como a medio camino. Por eso lo pongo en la posición número 7. Entonces tenemos canciones que recuerdan mucho más a la Adrenaline, canciones como Labia o Rickets, que son buenas canciones. Rickets tiene una furia, una potencia genial. En ese sentido me gusta mucho, pero se sienten como regresivas también, porque no terminan de dar el paso que les falta. Hay canciones que sí buscan lo distinto, pero les falta, a mi parecer, esos 5 centavos para el peso. Canciones como Máscara o Mascara, Die the Flu, que es una canción muy extraña también. Acostumbraba por este tiempo Deftones a hacer canciones como medio experimentales, cosa que van a lograr mucho mejor más adelante, ya veremos. Y tenemos canciones como que, digamos, si uno va a reconciliar el futuro de Deftones y el pasado de Deftones en este disco, hay canciones que sí lo hacen excelente. Canciones como Around the Fur, Lotion, Be Quiet and Dry, Far Away. Una de mis canciones favoritas de Deftones, seguro una de las canciones favoritas de Deftones de muchas personas. Temazos absolutos que muestran esta banda en metamorfosis, buscando dar un paso al futuro, donde nos encontramos varios de estos elementos que caracterizarán a Deftones. Estas guitarras cadentes, este ritmo como sincopado pero hipnótico, y la voz de Chino Moreno con su sensualidad, con su expresividad emocional, con sus susurros, pero al mismo tiempo con sus gritos y con su furia. No nos olvidemos que un elemento fundamental del new metal es la furia, el desgarrarse emocionalmente, y esto se hace muchas veces a través de los gritos. Entonces hay un menjurje de canciones en este disco que algunas me dejan un tanto indiferentes por las razones que les acabo de decir. Algunas me recuerdan mucho más a la Adrenaline, algunas me dan una premonición de lo que viene después, y digamos como en esa revoltura hace que el disco, aunque es excelente y entiendo si es el disco favorito o uno de los discos favoritos de muchos de ustedes, no me termina de cerrar 100%. Y por otro lado tenemos ese final que yo no sé cuál es el chiste ahí, ese final con ese silencio de tantos minutos, no sé cuál es la utilidad. Eso también le sube al menos un punto al disco. Entonces es un disco que a veces parece que está en tierra de nadie, y al mismo tiempo presenta una evolución muy interesante respecto a los orígenes de Deftones, que hace que en esa posición, digamos, medio ambivalente, para mí no sea tan destacado, y fue la razón por la cual no lo puse más arriba. Pero es un excelente disco, o sea, con canciones geniales y mostrando lo que muchas bandas, la mayoría de bandas de new metal no pudieron hacer. Ni siquiera con 3, 4, 5, 6 discos, que fue evolucionar. Y es por eso que Around the Fur para mí está en la posición número 7.
En la posición número 6 para mí está el último disco de Deftones a la fecha, OMS. OMS es un disco interesante. Yo recuerdo cuando lo escuché, de hecho lo reseñé en el canal y creo que es la reseña más popular del canal. Me gustó muchísimo, principalmente, bueno, es un disco bueno, es un disco muy bueno, pero fundamentalmente porque yo llevaba pues bastantes años de escuchar a Deftones, sin escuchar a Deftones, y pues mi último recuerdo de Deftones era Gore, un disco que no me pareció muy destacado, que creo que no fue muy destacado. Entonces claramente OMS fue como una revitalización del sonido de Deftones, y al estar tanto tiempo sin escucharlo, teniendo ese recuerdo, me pegó mucho. De hecho fue uno de mis discos favoritos del 2020. Con el paso del tiempo, reescuchando otra vez la discografía de Deftones, pues uno lo pone más o menos en el contexto, y aunque es un disco interesante, tampoco es de lo mejor de la carrera de Deftones a mi parecer. ¿Qué pasa con OMS? OMS es el disco probablemente de Deftones en el que más se expresan las influencias, por ejemplo, del post-metal, donde se pasan estas canciones más reposadas, más lentas. Creo que el epítome de esto es, por ejemplo, una canción como Pompeii, una de mis canciones favoritas del catálogo de Deftones, y cómo pasa de un fragmento tan ambiental a la furia de un riff denso y pesado, que además creo que utiliza Stephen Carpenter guitarras de 8 cuerdas, y más no estoy, eso se nota en esas canciones, en una canción como Pompeii, por ejemplo, en las partes rudas. Una estructuración de canción impecable. Aquí obviamente mejora la producción ostensiblemente respecto a Gore, mejora la construcción de canción, están mejor presentadas las influencias, la voz de Chino Moreno es más destacada acá, me parece que tiene una madurez increíble a pesar de que ya empieza a entrar en edad. Y aquí hay canciones bellísimas como la canción Stoner, medio Stoner, OMS, que fue el primer single, recuerdo, y que ya también una de mis canciones favoritas de Deftones, al igual que canciones como Ceremony, This Link Is Dead, y cómo transiciona Pompeii a This Link Is Dead es magistral. La segunda parte de este disco es buenísima a mi parecer. Luego hay canciones no tan destacadas como Error o Urantia, que me parece que no les sale tan bien la experimentación. Pero a mí me parece que este disco, aunque es una revitalización del sonido de Deftones, aunque presenta varias de las influencias tardías de Deftones de una mejor manera o de una manera interesante, aunque este disco tiene temazos, aunque tiene una muy buena producción, densa, comprimida, sí, pero bueno, difícil no encontrar un disco de metal durante estos años que no sea así. Pese a todas las virtudes que tiene este disco, no ofrece tanta novedad respecto a la discografía, no es tampoco una vuelta de tuerca en su discografía como ya vamos a ver más adelante, y es un disco que se puede ver mejor dado que vino precedido de un fiasco que fue Gore. Entonces eso puede que le haya dado más puntos de los que uno creería. Por ejemplo, si no hubiese existido Gore, o si este disco OMS hubiese venido después de Koi no Yokan, que fue el disco anterior a Gore, probablemente no fuera, digamos, el recibimiento pudo no haber sido tan elevado, tan hypeado. Entonces es un muy buen disco, muy buen disco, muy buen disco, pero no es tan extraordinario como los demás, y es por eso que lo pongo en esta posición. En la posición número 5, y cómo me gusta poner este disco en esta altura, porque es un disco que quiero reivindicar, Adrenaline, del año 1995. Mucha gente se queda con el Deftones post White Pony, entendible, el Deftones probablemente más creativo, el Deftones probablemente más interesante, el Deftones con un sello de identidad, pero mucha gente menosprecia, olvida Adrenaline, del cual hice una reseña donde encontrarán más detalles sobre por qué me parece un disco tan interesante, pero aquí voy a resumirlo, porque es que este disco es un disco de New Metal, es el único disco de New Metal, y si ustedes se fijan en el año en el que fue publicado, es uno de los discos más tempranos del género. Y no es que porque sea temprano uno podría decir, no, pero es un disco absolutamente mediocre y no presenta bien las sensibilidades del género. No, a mi parecer es un disco muy destacado de New Metal. Previo a Adrenaline, o sea, mejor dicho, para el año en el que fue publicado Adrenaline, prácticamente no había New Metal. Por supuesto que ya estaba Korn, que lejos fue la banda más importante para el desarrollo del género, por su disco debut autotitulado, una obra maestra, uno de los mejores discos de los 90 en el metal, de los discos más importantes. Pero Adrenaline venía ahí, y si pensamos en muchas bandas de New Metal, clásicas de New Metal, ni siquiera, muchas de ellas ni se habían formado para este año, y Deftones ya estaba haciendo New Metal en este año, y lo estaba haciendo de una manera contundente. Lo estaban presentando un New Metal pesado, con una rítmica compasada muy New Metalera,
con ese carácter rítmico muy específico y con ese grosor y esa furia, esa fuerza en las guitarras, esas guitarras dropeadas que las hacen sonar tan gruesas, característico de New Metal, en canciones como Bored, una de las mejores aperturas de la carrera de Deftones, de las, digamos, canciones de apertura, Minus Blindfold, Nosebleed. Por supuesto que no todas las canciones son excelentes, y una canción como Birthmark parece una de las canciones menos destacadas del tracklist en este disco. Y también tenemos, porque uno podría decir, bueno, lo que pasa es que Deftones todavía aquí no había desarrollado a cabalidad su identidad sonora, y no le falta, digamos, mucha razón a esto, pero aquí ya hay varios elementos que caracterizan a Deftones que ya están acá, desde Adrenaline. Por ejemplo, la forma de cantar de Chino Moreno, su performance en canciones como One Week, Root, que combina muy bien ese susurro y ese grito también, característicos hasta cierto punto de New Metal, no de la forma en la que lo canta Chino Moreno obviamente, sino que me refiero a esa dualidad entre lo limpio y el grito angustiado. Una canción como Seven Words, que además tiene un crescendo muy satisfactorio y salvaje, y una performance de Chino Moreno muy excéntrica. Fire Real, una de las canciones más peculiares dentro de este tracklist, también excelente. Temazos tenemos en este disco, y parte de eso, un disco muy temprano para el New Metal. Por lo tanto, a mí este disco me parece destacadísimo. No será, a ver, si uno ve todos los discos de New Metal de los 90, puede que este no sea el mejor, pero sí es uno de los más interesantes y fue uno de los primeros. Por eso me parece que este es un disco que se debe mirar con otros ojos a esta altura, y por eso está tan arriba en la lista. Un disco muy interesante dentro de la carrera de Deftones, pero por supuesto el mejor Deftones estaba por venir, eso sí, no hay duda, y por eso estarán esos discos más arriba en mi lista. Mientras tanto, en la posición número 5 tengo a Adrenaline. Debo decir que nos faltan 4 puestos. El número 1 lo tengo clarísimo, pero del número 4 al número 2 tuve muchos inconvenientes intentando determinar el orden. Definitivamente, la razón por la cual puse, o por las cuales llegué a poner uno por sobre el otro, fueron razones mínimas, detalles del tamaño del pelo de un gato. Entonces, llegué más o menos a determinar un orden, pero créanme que yo puede que termine de hacer este video y piensen, este no debía haber sido el orden, pudo haber movido un disco un puesto más arriba, otro puesto más abajo. Entonces, de aquí en más, para mí, tienen los discos excelentes de Deftones, y particularmente, como les digo, del 4 al 2, una trilogía de discos preciosos, preciosos. Al final llegué con este orden. En la posición número 4, para mí está Diamond Eyes. Debo decir esto, en conformidad con lo que decía en la introducción del video, Diamond Eyes es mi disco favorito de Deftones. Es el que más escucho, es el que más disfruto, es el que más me atrapa. Porque este disco tiene muchas virtudes. Venían de un disco muy interesante como el Saturday Night Wrist, que obviamente, como no lo he presentado hasta ahora, estará más arriba. Y digamos que la banda estaba teniendo un segundo giro de tuerca en su discografía. Diamond Eyes, digamos que conserva el mejor metal alternativo, cambia unas cosas que habían realizado, sobre todo en términos de producción y en estructuración de canción, que habían realizado en Saturday Night Wrist, que veremos más adelante. Pero aquí lo presentan de una manera tan concisa, o sea, el sonido de Deftones presentado de una manera tan concisa, tan como contenida, tan directa, que a mi parecer este lo hace ser probablemente el disco más fácil de disfrutar de la carrera de Deftones, sobre todo porque tenemos estructuración de canciones inmediatas, coros, unos coros preciosos, los coros de este disco, mamita querida, qué coros tan fantásticos. Nada más por eso, o por lo menos esa es la razón mayor por la cual vuelvo una y otra vez a este disco, porque que aquí hay que cantar y llorar al unísono con Chino Moreno, no podemos hacer otra. Canciones como Diamond Eyes, Beauty School puede ser mi canción favorita de Deftones, nada más porque tiene el mejor coro en la carrera de Deftones. Preciosa canción, Prince, Sex Tape, 1976 Evil, prácticamente cualquier canción de este disco pudo haber sido un single, perfectamente. De hecho, puede ser el disco con más singles de la carrera de la banda, y me corrigen si estoy equivocado, pero es muy probable que sea así, porque había mucho de dónde sacar, la verdad. Y no es solo que uno dijera, bueno,
Este es un Deftones muy popero y se dedicaron aquí a enfocar su sonido en hacer canciones concisas que van directamente al coro, que no desperdician tiempo, que son canciones compactas, que el disco es compacto y que ese sea su atractivo único. Es su atractivo fundamental, pero aquí tenemos elementos de metal alternativo clarísimos. Estamos escuchando un disco de metal y tenemos canciones como Command Control, como You've Seen the Butcher, que son canciones pesadísimas en muchos puntos, con guitarras ultra gruesas, muy bien presentadas, que no son simplemente una bola de ruido, o canciones como Rocket Skates, que a veces parece una canción por el rifeo y todo de Slipknot, básicamente del primer Slipknot, o como Risk, que combina ese carácter más popeado con la furia y la densidad, porque son versos cañeros y coros ultra evocativos. Yo creo que la presentación que tiene este disco es tan inmediata que a mi parecer lo hace un disco cautivante. Yo creo que este es un buen disco para iniciarse dentro de la escucha de Deftones, por lo inmediato que es, por lo inmediato y hasta cierto punto lo popero que es, sin sacrificar sus elementos característicos. Las letras son preciosas también, el lirismo de Chino Moreno es una de sus máximas expresiones acá también. Entonces me parece un discazo, un absoluto discazo. Y bueno, lo que hace este disco en relación a la discografía de Deftones para ese punto de su carrera es presentar el sonido de Deftones. No es un cambio muy drástico, de una manera concisa. En otros discos buscaron hacer cambios más radicales y por eso este disco al final no lo puse tan alto, pero igual es una posición muy alta e insisto, es mi disco favorito de la banda. Pero bueno, discazo total. Por eso está en la posición número 4. Avanzando a la posición número 3, ya llegando al podio, para mí está el disco Koi no Yokan del año 2012. Bueno, pues como ya lo pueden deducir por los dos discos que falta mencionar, Koi no Yokan venía de una trilogía espectacular. Venía de Saturday Night Priest, de Diamond Eyes y sacar 3 discos buenísimos seguidos no es fácil, no es fácil. Y a mí me parece que Deftones acá no solo lo hizo muy bien, sino que además volvió a sacar un discazo de metal alternativo, siendo una banda que para estas alturas tenía más de 20 años de carrera. Y eso no es muy común, es muy difícil encontrar una banda con más de 20 años de carrera que vuelva a hacer lo suyo y de una manera tan destacada. Y sobre todo, como este disco es del 2012, en un momento histórico en el que ya el metal alternativo se había desarrollado mucho y ya el mismo Deftones había influenciado muchas bandas como Katatonia en su época de metal alternativo, por ejemplo. Por cierto, escuchen a Katatonia, les dejo un video donde analicé toda su discografía. Entonces este disco conserva muchas de las cosas muy buenas de Diamond Eyes. Es un disco que tiene excelentes coros, es un disco que tiene una producción muy envolvente, que tiene ya aquí el arreglo en teclados, la incorporación de teclados ya estaba muy bien incorporada dentro del sonido y la estética general de Deftones. Es menos inmediato tal vez, porque aquí hay más canciones reposadas, aquí hay canciones más pensadas que se desarrollan un poco más, que se toman un poco más de tiempo, canciones como Romantic Dreams, Leathers, Poltergeist, Entombed, una de mis canciones favoritas de la carrera de Deftones, Graphic Nature, o sea, es que no hay sino temazos, Rosemary, Tempest, temazo tras temazo es este disco. Y haber sido tan tardío y haber digamos, recogido todo lo bueno que habían hecho y haciéndolo a estas alturas de su carrera y viniendo precedido de 2 discos tan increíbles, demuestra que este disco no solo vivía a la altura, sino que mostraron una banda que todavía tenía mucha hambre, mucha, y por eso para mí es tan destacado Koi no Yokan. El concepto, digamos, la lírica detrás de él, el concepto en general también parece bellísimo. Entonces es un disco, es una ensoñación total escuchar este trabajo de Deftones. Por eso lo pongo en la posición número 3, pero no estuvo a la altura a mi parecer de los 2 primeros, que insisto igual. Ya aquí la clasificación es un tanto arbitraria para mí, porque en la posición número 2, para mí el disco que se lleva la medalla de plata, y con eso pues ya infieren cuál será el número 1, pero para mí el segundo disco más destacado de la carrera de Deftones es el Saturday Night Priest, que fue publicado en el año 2006. Este fue el 5º álbum de la banda, venían precedidos del disco homónimo, el cual, como vieron, lo puse un tanto abajo en su discografía. Y la verdad es que Deftones inicia siendo, como les digo, y esta es la justificación por la cual para mí este es un disco tan destacado, inicia estando dentro del ambiente del new metal con Around the Fur, pues con su primer disco Adrenaline, con Around the Fur buscan dar esa vuelta de tuerca, con White Pony logran trascender el new metal
El disco homónimo mantiene ese sonido, pero no presenta algo muy nuevo y en gran medida se siente como una continuación no tan destacada de White Pony. Entonces como que parece que la banda corría el riesgo de quedarse ahí sacando discos en la medianía, tal vez destacados para el metal alternativo, que ya era el nuevo género de la banda y en el que se iba a mantener hasta el día de hoy por lo menos. Pero este disco como que revitaliza nuevamente la carrera de Deftones. Es como una segunda vuelta de tuerca, no tan trascendente, no tan radical como White Pony, sin duda, pero de alguna manera es una vuelta de tuerca. Porque ¿qué nos encontramos en el Saturday Night Priest? Nos encontramos que la aproximación sonora es muy diferente en este disco. Es algo que no habían hecho en discos anteriores, o al menos no de esa manera. Porque hasta Deftones, o sea, en sus 4 primeros discos, desde el Adrenaline hasta el homónimo, tenían un productor. Yo no olvidé poner los nombres, entonces olvidé cuál era. Pero con este disco cambian de productor y suena muy distinto este disco. Este es un disco ruidoso, pero no en el mal sentido como Gore, sino en el muy buen sentido. O sea, aquí el soundplay es una preocupación propia de la banda. Porque aquí a veces nos encontramos con, digamos, con la producción y el soundplay de un disco de shoegaze, básicamente. Tenemos canciones muy shoegazeras, muy ensoñadoras, que buscan ese soundplay, que buscan esa aproximación al sonido particular del shoegaze. En canciones, por ejemplo, como Rapture, Mine, Cherry Waves, King Drácula. Creo que ahí va el acento, ¿no? ¿Qué canción King Drácula más buena, carajo? O sea, genial canción. O incluso una canción como Rats, 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 que igual es filosa, que es furiosa y frontal, con un beat muy agresivo, pero con ese sonido, digamos, tan espaciado. Al mismo tiempo, ese es un disco probablemente el que más de toda la carrera de Deftones, con una emocionalidad desbordada, propio también de las influencias que traían de este género. Una canción como Cherry Waves, por ejemplo, no solo tiene esa producción muy shoegazera, sino que manifiesta esto de manera muy clara. O incluso una canción como la que abre el disco, una de mis canciones favoritas de Deftones, Holding the Earth. Preciosa canción. Beware, Cerces, que tiene teclados supremamente evocativos. Rivière, o como se pronuncia, que es la que cierra el disco, es un cierre muy adecuado y que contrasta muy bien con la canción de apertura, Holding the Earth, haciendo la experiencia del disco muy coherente también. Incluso una canción tan rara, otra de las canciones raras de Deftones, como Pink Telephone, que es una canción medio electrónica industrial. Es extraña, sí, hay una chica que narra ahí, no canta chino, pero no la siento tan desencajada como otras experimentaciones dentro de la carrera de Deftones, que ya algunas de ellas ya las mencioné. Entonces este disco es aventurado, es arriesgado para la carrera de Deftones, busca hacer algo interesante, busca hacer algo distinto. Y por esas razones me parece que, por lo ambicioso que busca hacer, por su aproximación del sonido, me parece muy interesante por esa precisa razón. Y por eso es mi segundo, o sea, no es mi segundo disco favorito de Deftones, pero es el segundo pick, el que está para mí en la posición número 2 como el segundo disco más destacado de su carrera. Y eso nos deja con la posición número 1, que es por supuesto el legendario White Pony del año 2000. Ya con todo lo que les he dicho hasta acá, pues ya pueden darse una idea de por qué para mí este es el disco más destacado de Deftones, y para la mayoría, honestamente, yo no he visto mucha discusión al respecto, porque este disco es una obra maestra del metal alternativo, y para mí es el disco más importante del metal alternativo de la década del 2000, junto con el Toxicity de System of a Down. Fueron para mí, digamos que para mí el metal alternativo en los 2000 se divide más o menos en dos escuelas, obviamente hay excepciones y todo, pero las dos escuelas las fundan estos dos discos, estas dos bandas. Toxicity de System of a Down, que busca hacer un metal alternativo mucho más excéntrico, más alocado, y el White Pony de Deftones, que es un metal alternativo más emocional, más orientado al soundplay, más orientado a la melodía. Y es que no solo es la importancia histórica de este disco que influenció tantísimo música y que le dio una vuelta de tuerca a la discografía de Deftones, pero al género en su conjunto, sino que el tracklist de este disco es absolutamente inmaculado además. Tenemos canciones para todos los gustos, tenemos canciones ultra variadas, ultra dinámicas, y cada una de las experimentaciones de este disco están en su punto preciso. Tenemos canciones absolutamente furiosas y con esa cadencia característica del sonido de Deftones, canciones como vamos a ver si la puedo pronunciar, que es la canción que abre el disco si no tenemos en cuenta la apertura obligada por la discográfica de Back to School, que es Feiticeira,
esa canción. Knife Party, qué sutil y expresiva es la percusión aquí, nos demuestra que el baterista de Deftones, cuyo nombre olvidé apuntarme, a veces parece que no hace gran cosa, pero en las sutilezas está el encanto de este tipo. Passenger, que es una canción ultra envolvente que cuenta con la participación del frontman de otra de las bandas importantes del metal alternativo, aunque también ellos trascendieron el metal alternativo hasta cierto punto, que es Maynard Keenan de Tool, vocalista de Tool, y hacen ese crossover tan interesante entre Chino Moreno y Maynard. Chains, donde tenemos una performance absolutamente hipnótica de Chino Moreno, por aquí todos los integrantes están en su punto. Tenemos por supuesto canciones más calmas y expresivas, pero supremamente aventuradas en lo musical. Canciones como Digital Bath, que tiene una explosión muy satisfactoria, que tiene una construcción, una aproximación al sonido muy especial. Es una canción única. O sea, ¿cuántas bandas de metal y de metal alternativo tienen una canción así? Esta canción es única a mi parecer. RX Queen o RX Queen, que tiene una performance rítmica supremamente interesante. Una canción medio trip hopera como Teenager. Canciones absolutamente pesadas y furiosas como Elite o Korea. Y un cierre absolutamente inmaculado, perfecto. Le pone, digamos, la cereza al postre, que es Pink Maggot, y que le da incluso una sensación tan de cerrazón al disco que lo hace parecer hasta cierto punto conceptual de alguna manera. No es un disco propiamente conceptual, pero como que de alguna manera musicalmente va contando esta historia que culmina muy bien en Pink Maggot. Entonces es un disco que hizo a Deftones trascender el new metal como ninguna otra banda de new metal, que determinó en gran medida un nuevo desarrollo para el metal alternativo, y fue uno de los discos más influenciales del género. Insisto, para mí uno de los 2 discos más importantes en la historia del género en los 2000, incluso casi que en la historia del género, junto con Toxicity de System of a Down. Y si tomamos toda la historia del género, top 5 o incluso top 3 podría ser perfectamente una obra maestra y un tracklist absolutamente inmaculado. Es un disco perfecto a mi parecer, es una obra maestra, es un disco histórico para el metal, y Deftones ha sido una banda capaz de trascender los terrenos del metal, ser influencial para artistas y bandas incluso afuerinas al metal, y este disco fue el que sentó las bases de eso. Así que por esa razón creo que no hay duda, no hay discusión, el mejor disco de Deftones y uno de los discos más interesantes dentro de todo el metal 2000ero. Por supuesto que imperativo que lo escuchen si es que así no lo han hecho, porque es una obra sin igual. Y este fue mi ranking. Recuerden que aquí intenté pues poner un ranking personal, pero que al mismo tiempo le intentara hacer justicia a la música de Deftones, a los méritos artísticos e históricos de Deftones, una banda muy interesante. Y no me queda mucho más que decir, porque lo que tenía que decir ya lo dije. Le agradezco además a Juancho, quien es el fan número 1 de Latinoamérica de Deftones, y con quien tuve algunas conversaciones que me ayudaron bastante a pulir varias ideas en torno a la banda. Así que nada, pues gracias a él y gracias a los que vieron este video. Si les gustó, bueno, antes que nada, obviamente están invitados a que pongan la lista de el orden en el cual clasificarían la discografía de Deftones. Le den like si lo encontraron interesante, aunque podamos no haber coincidido en algún puesto. Comenten en general cuáles son sus opiniones en torno a Deftones. Si quieren colaborar para el mantenimiento del canal, sobre todo en estos tiempos difíciles, como ya saben, siempre dejo un link de PayPal en la descripción para que colaboren con algo monetario si así desean. Y bueno, muchas gracias por ver. Insisto en que la actividad no será muy alta en el canal durante este tiempo, durante estos meses, pero bueno, siempre habrá cosas interesantes cocinándose, como este disco que ya lo venía pues pateando y ya no tenía más excusas para no publicarlo. Así que eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Suscríbanse, obviamente, y nos vemos la próxima. Chao.